Hola, buenos días o buenas tardes a cada quien en el lugar del mundo que esté. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda webconferencia de esta serie de ¿Por qué nos preocupamos por los cuidados? Que organiza el Centro de Formación de ONU Mujeres con personas que son expertas a nivel global en esta temática de cuidados. Hoy tenemos con nosotras y con nosotros a Janine Anderson, que nos va a hablar. El título de su webconferencia es Comprender los sistemas de cuidados, compromisos humanos y sobrehumanos. Antes de nada, quería presentar brevemente a Janine. Janine es doctora en antropología, es una persona con muchísima experiencia, muchísimo conocimiento y mucha capacidad también comunicativa, como veréis, y además es una compañera muy querida. Hemos también de hacerle un público reconocimiento porque ha apoyado muchísimo todo el trabajo del Centro de Formación en temas de cuidados, tanto este curso como los materiales. Vamos, nos apoya permanentemente. Entonces, bueno, antes de nada, un agradecimiento y deciros que es una persona que está como muy involucrada en este proceso del que formáis parte. Janine nació en Estados Unidos, estudió antropología en Cornell, pero vive en Perú desde el 70, hace ya 47 años, y es ciudadana peruana desde el 76. O sea que realmente es una ciudadana peruana plenamente. Ha trabajado en múltiples instituciones, tanto en instituciones públicas como, por ejemplo, el Ministerio de Educación en Perú, como en organizaciones como la Fundación FOR, en distintas organizaciones de mujeres. Ha sido también consultora e investigadora independiente y fue profesora de antropología y de estudios de género en la Pontificia Universidad Católica del Perú del 92 al 2012. Con temáticas como metodologías de investigación, antropología urbana, antropología de la salud, sociedades complejas, etcétera. Entre los últimos temas que estuvo trabajando estuvieron la cuestión de migración internacional y de las mujeres peruanas y cadenas globales de cuidados, trabajo doméstico infantil y cuestiones interculturales en relación a sistemas de salud y de servicios, sobre todo en la Amazonía peruana, si no me equivoco. Y luego ya lo que suele decir que es no solo la más larga, sino sobre todo la más convincente a nivel personal de sus investigaciones, fue un estudio longitudinal que realizó sobre pobreza urbana en Lima con un conjunto de familias con quienes estuvo en contacto desde los años 70 hasta, no sé si todavía te mantienes en contacto, Janine, o bueno, hasta hace muy poquito tiempo, ¿no? Entonces, bueno, una investigación longitudinal de estas que son muy poco frecuentes. Sí, Janine, ¿quieres comentar? No, solo para decir buenos días, muchas gracias por esta introducción y con muchas ganas de colaborar nuevamente en este curso tan único y tan importante para los temas que vamos a tocar. Pues qué bien, Janine. Decir que Janine va a centrarse ya como he dicho antes, el título es Comprender los sistemas de cuidados, compromisos humanos y sobrehumanos, y en el curso solemos explicar de una manera, digamos, un poco simple que los sistemas de cuidados tienen una doble dimensión más material que tiene que ver con la organización social del cuidado, qué necesidades hay, quién provee para esas distintas necesidades, y luego una dimensión cultural a la que hemos llamado a veces cultura del cuidado, que está mucho menos trabajada. En el curso está menos trabajada y este año se incluye un material nuevo sobre culturas del cuidado que de hecho hemos elaborado intentando aprender específicamente de todo lo que Janine ha compartido con nosotras este año. Eso es una partecita del documento de lectura 9 y ya digo que es una innovación y que bebe muchísimo de Janine. Antes ya de darle la palabra, muy brevemente, recordar algunas cuestiones prácticas de cómo funciona esta plataforma. Veis, ahí hay un botoncito que antes era azul, creo que ahora es gris, pero donde aparece una pantalla completa y si clicáis ahí se pone la presentación que estamos compartiendo con vosotras y con vosotros a nivel de pantalla completa para verla mejor y si volvéis a clicar ahí se vuelve a hacer un poquito más chiquita por si queréis tenerla más pequeña o más grande. Luego están también esa flecha naranja. Esa flecha naranja lo que sirve es para ocultar lo que se llama la consola, que es, digamos, toda esta columna que aparece a la derecha donde
donde os aparecen cuestiones sobre el audio, sobre preguntas, chat, etcétera. Si clicáis ahí, cuando apunta a la derecha, la ocultáis y luego la podéis volver a desplegar volviendo a clicar en la flecha naranja hacia la izquierda. Y luego, ya por terminar, deciros que la forma en la que vais a poder participar a lo largo de la sesión de hoy es o bien escribiendo vuestras preguntas por escrito, que ahí veis que hay un apartadito donde dice preguntas. Si clicáis en la flechita, si no os aparece directamente, digamos, un espacio en blanco para escribir, podéis clicar en la flechita y aparecerá. Y ahí podéis escribir vuestras preguntas en cualquier momento durante la exposición de Janine. No hay problema, las recogemos y al final las compartiremos con Janine. Y si no, la otra posibilidad es esperar al final y clicar en la pequeña manita, porque ahí lo que hacéis es pedir, digamos, la palabra y os daremos voz. Vuestros micrófonos están silenciados, en ese caso quitaremos el silencio y podréis hablar, o sea, podremos todas las personas escucharos. Solamente decir que esto solo es posible al final de la exposición, cuando estemos ya en la parte en concreto de preguntas y comentarios, y que si hay problemas con el audio, os vamos a pedir que escribáis la pregunta, en vez de estar esperando a que intentéis resolverlo, etcétera, porque, bueno, pues tenemos no mucho tiempo y mejor poder aprovecharlo, que somos muchas personas las que estamos hoy. Janine, yo no me extiendo más, todo tuyo, ya nos vas avisando de cómo quieres que manejemos las diapositivas. Muchas gracias a todo el mundo. Entonces arrancamos y les pediría que pongan la siguiente lámina, el título de la presentación en esta alusión a lo sobrehumano, ¿no? Trato de dar la idea que vamos a entrar en mundos un poco de la moralidad, la ética y las exigencias muy fuertes, tal vez las más fuertes que hay sobre los seres humanos en la vida, en nuestras relaciones con otras personas. Y entonces señalo los objetivos de la sesión: explorar este mundo moral de los cuidados, ubicar o posicionar la economía, la materialidad e incluso la organización de los cuidados en un contexto donde también está presente esta idea de compromisos morales que hacemos las personas con otras personas. Y bueno, traer a consideración las subjetividades, incluso la emoción. Creo que los cuidados nunca están libres de una dimensión emocional, y puede ser incluso no las emociones de abnegación y sacrificio y amor y que solemos asociar con los cuidados. Creo que hay toda una gama de estados emocionales que pueden acompañar acciones y relaciones que identificamos con este mundo de los cuidados. Finalmente, profundizar en algunos aspectos de la relación entre los cuatro puntos del diamante del cuidado. Y este diamante está presente, me imagino, en todas las sesiones que ustedes van teniendo. Así que, bueno, con este anuncio de más o menos cuál es el recorrido que vamos a hacer, con lo siguiente, a tomar en cuenta: el estudio de los cuidados también corresponde a filósofos, teólogos, teólogas, psicólogos y psicólogas. Definitivamente es un tema para el derecho. Tenemos leyes y normas y obligaciones legales que entran en acción en algunos momentos. El arte, y aquí casi no puedo exagerar la importancia del arte, de las expresiones artísticas. Me parece como una entrada a los sentimientos y las experiencias de cuidados recibidos y prodigados. Y me atrevo a decir que el tema del cuidado es, de alguna manera, está presente en
todas las obras de arte que recordamos y producimos. Y creo que ahí los temas de el abandono por parte de alguien que recibió los cuidados de alguien. Incluso estuve pensando, hay cuidadoras ficticias que aparecen en muchas obras de literatura, como hadas madrinas, que prestan cuidados o se interesan en las fortunas de alguien aparentemente desde su condición mágica de total generosidad y desinterés. Pero para el bien de la persona que está tratando de hacer su camino en esta vida. Y bueno, el gran tema acá y sobre todo para el arte, pero también para el derecho, para la psicología, etcétera, es el tema de cuáles son los límites y cuáles son los alcances de los compromisos entre seres humanos. Tenemos los temas de codependencia, tenemos los temas de sobreprotección, tenemos varios temas puestos sobre el tapete que de alguna manera nos ponen o nos traen a la vista la cuestión de cuáles son, hasta dónde tienen que y pueden llegar los cuidados y las obligaciones entre personas y grupos que implican cuidados y cuál es el punto donde ya no. Y entonces, bueno, habiendo problematizar un poquito el panorama, y paso a la pregunta que me imagino también está recorriendo y va a recorrer muchas de las sesiones que ustedes van a tener, que van a ser sesiones finalmente de descubrimiento de realidades que no hemos visto mucho o no hemos pensado mucho. Si los cuidados el tema de cuidado está presente en el arte, en el derecho, en la psicología, en tantos lugares. ¿Por qué la invisibilidad? Y creo que en el caso o en el marco de la discusión de hoy, parte de la respuesta es simplemente ¿cómo diría? Incluso ambivalencia, la complejidad de los sentimientos mixtos, sentimientos que no logramos explicarnos o no logramos ponerles nombres. Y creo que eso ha frenado bastante la posibilidad de discutir más explícitamente esta dimensión moral y subjetiva y emocional de los cuidados. Y luego la cercanía con los temas de ética y moralidad, que son no relativos en sentido que pueden o no estar, están para todas las sociedades, sino que cada sociedad entiende estos temas de una manera propia. Mucho depende de la religión o las religiones y tradiciones religiosas que están presentes en diferentes sociedades y de las historias que han recorrido y de la manera de constituir las familias y los mundos de intimidad que están en primera plana, pues, en el tema de los cuidados. Siguiente. Cuidados dados y no dados. Y esta es la gran pregunta para los países cuando pensamos en los puntos más públicos del diamante de cuidado, más públicos y colectivos, y también para las personas. Hay esta idea de apego, la confianza, la sensación de seguridad que forman parte de la construcción del mundo emocional de todas las personas, temas que son el terreno privilegiado para la psicología. Bueno, el cuidado nunca es suficiente ni dura el tiempo que quisiéramos.
humanos. Creo que esa es la gran lección de las obras de arte, ¿no? Como la insatisfacción incluso las sensaciones de culpa que tenemos frente a recuerdos de momentos cuando nuestro deseo hubiera sido ser más constante y más generosos y generosas en los cuidados que hemos dado a los demás. Pero bueno, somos seres humanos finitos, no infinitos, no somos hadas madrinas, y entonces nos acompañan estos sentimientos de nunca recibí lo suficiente y nunca di lo suficiente. Me imagino hasta el final de nuestros días. Bueno, y aquí creo que hay para agregar a las ya muchas complicaciones, está en juego la definición misma de lo que significa ser humano. Y creo que esta idea de poner fuera de la comunidad humana a personas que tienen un comportamiento que está aparentemente totalmente carente de una idea de reciprocidad o de responsabilidad por otros seres humanos. Eso es algo que me imagino en muchas, si no todas las sociedades, significa que esta es una persona que realmente cuya membresía en la comunidad humana está puesta en duda. Siguiente. Bueno, volvemos al tema religioso y ético. Repito, creo que en todas las religiones del mundo hay algo que decir sobre compromisos entre seres humanos y lo que implican para las responsabilidades de cuidado que asumimos frente a otros y que tenemos legítimos motivos para esperar de otros seres humanos. En América Latina, en el mundo hispanoparlante en general, hay aquí la realidad de una tradición religiosa que viene de la Iglesia Católica y que contiene un cierto pensamiento social. Incluso hay largos tratados sobre el pensamiento social de la Iglesia Católica, donde seguramente algunas de ustedes han escuchado, estudiado el marianismo, hay discusiones abiertas sobre el rol de las mujeres religiosas, mujeres laicas y también monjas en la tradición de la Iglesia Católica, especializadas en tareas de cuidado de los demás. Entonces, tenemos que de alguna manera incorporar esta tradición, me parece, en nuestra mirada ahora a las sociedades de América Latina, del mundo ibérico en general, donde marca bastante esta tradición y también la realidad contemporánea de la Iglesia Católica y su particular modo de entender los cuidados que van y vienen entre las personas. Bueno, entonces con la siguiente lámina ingreso en el tema de esfuerzos humanos y sobrehumanos. Y ahí podemos contrastar los mitos con la realidad. Y me imagino que la realidad es lo primero que nos viene a la mente, las personas que estamos aquí en este curso, que tenemos motivos bastante personales para interesarnos en estos temas. El mito: prestar cuidados es fácil, nada complicado. Hay esta idea de la tarea doméstica, las labores en general que se realizan en las casas, como todo el mundo es más o menos intercambiable, todas las mamás hacen lo mismo, todos los días hacen más o menos lo mismo, tareas poco especializadas.
la realidad hay una constante es un constante esfuerzo en el día a día de calcular qué necesita la otra persona, cuál es la acción más productiva, más inteligente, más estratégica que yo puedo tomar en este momento frente a la necesidad de otra persona. Y este es lo que de una estudiosa, Sarah Ruddick, menciona como el pensamiento maternal no es limitado a las madres, pero definitivamente es una actitud de las personas, sobre todo que se encargan del cuidado de menores de edad, de niños y niñas, que van a estar bajo su responsabilidad por 20 años más o menos, y donde hay un proceso paulatino de construcción de esta persona ideal, responsable, creativa, etcétera, que se quiere lograr al final. Y el pensamiento de la cuidadora va en esa línea. ¿Qué hago hoy? Que en años más tarde va a reflejarse en un ser humano plenamente logrado y desarrollado. Bueno, otro mito, cuidar es placentero, una fuente de autorrealización, casi una idea que el cuidado le sirve más a la persona que presta los cuidados antes que el beneficiario evidente. Exige paciencia, fuerza física, a veces sufrimiento, incluso disonancia cognitiva. Lo hice bien, hice mal, hice lo correcto, hice lo que la otra persona realmente requería o no, me equivoqué. Bueno, otro mito, los beneficiarios de los cuidados son siempre colaboradores y muy agradecidos. La realidad, los beneficiarios tienen que aprender su rol, se les tiene que enseñar. Creo que eso, donde he visto discusiones más claras y explícitas sobre este tema, es en relación con los sistemas de salud, donde los especialistas se preocupan en el tema de niños y niñas, por ejemplo, hospitalizados o con enfermedades de larga duración, y que tienen que ser enseñados acerca de cómo se lleva el rol de paciente. Bueno, siguiente, la gerencia de los cuidados no se puede estudiar en los programas de MBA y sin embargo puede ser aún más complicada la tarea de gerencia. En este caso puede ser más complicada, más sofisticada de lo que se estudia en en programas de gerencia en el mundo empresarial. Bueno, a todo nivel, el sistema de cuidados acarrea funciones de planificación, administración, control, vigilancia en los hogares. Y es muy fascinante leer sobre la vida doméstica y la realización de los intentos, por ejemplo, de hacer una nueva distribución de las tareas domésticas, repartir las labores de la casa más equitativamente entre todos los miembros del hogar. Y sin embargo, alguien tiene que estar como gerenciando este nuevo reparto y además logrando que toda la fuerza laboral, desde la hijita de 5 años hasta el marido que no se queja, que no aprendí a lavar platos, etcétera, y que todo que funcione adecuadamente y la casa marcha con normalidad. Bueno, existe una tensión permanente entre los ideales y la realidad y creo que esa es también la parte de la incomodidad moral que sentimos frente a el gran tema de los cuidados, que nunca se logra a perfección. Me imagino que nunca en la vida humana, pero acá para nuestro, a veces, gran dolor.
El siguiente, los cuidados directos de manos puestas, el cuidado en relaciones donde hay una presencia física. Y aquí apelo a un texto que me gusta mucho, La negociación de la intimidad de Viviana Seltzer, y donde ella trabaja las variantes en relaciones que implican cuidados y en relaciones que ella etiqueta como relaciones de intimidad. Hay un componente de conocimiento para cuidar inteligente y adecuadamente, eficazmente a otra persona. Hay que conocer a esa otra persona, tener información sobre su estado, su historia, sus ejes emocionales, su estado físico, etc. Hay que tener contacto físico, al menos en lo ideal este elemento está presente. Y me imagino que ahí podríamos incorporar en la discusión robots con ciertas características que reemplazan o sustituyen contactos físicos entre personas, pero bueno, nos desvía un poco del tema. Y bueno, vínculos emocionales. Aquí hay están los trabajos de Arlie Russell Hochschild sobre el trabajo emocional, el cómo ponerse en un estado de receptividad y de disposición para dar cuidados. Implica a veces un trabajo, incluso una suerte de teatralización de la persona. Un poco entro en el rol y poco a poco me convenzco que esto es algo que quise hacer, que puedo hacer y que puedo hacer bien. Bueno, recomiendo el texto para ustedes leer mucho más sobre todas las facetas de estas situaciones que Seltzer examina. Siguiente, las complicaciones que se tejen alrededor de la intimidad, relaciones sociales que son muy diferentes, la valoración de los cuidados. Algunos son más reconocidos y valiosos aparentemente que otros. Creo que ahí tenemos el problema de un poco entender el tema en el mundo de los cuidados como en el mundo del trabajo. Igual salario por igual desempeño, me parece que es la frase. Acá también, a veces hay cuidados que exigen muchísimo de la persona que presta los cuidados y que sin embargo pasan casi desapercibidos en la compensación o la reciprocidad que se establece alrededor de estas relaciones y sus cuidados. Y bueno, la ley, que no voy a entrar mucho ahí, creo que eso es ya una discusión especializada, hasta qué punto los cuidados entre individuos se reglamentan por leyes y normas con sanciones explícitas en diferentes países. Siguiente. Bueno, normas y sanciones que sustentan el sistema de cuidados. En los grupos familiares hay esta idea de la reciprocidad generalizada. Todo el mundo reconoce que tiene obligaciones y deberes frente a todo el resto. Hay la idea que el bienestar común y colectivo es del interés también común y colectivo. Y sin embargo, las posibilidades de unos y otros, en parte, porque en los grupos familiares estamos hablando de distintas generaciones de adultos que están en plena condición, la mayoría de veces, de cumplir su rol como cuidadores de generaciones de niños y niñas
incluso personas con discapacidad o con enfermedades o situaciones crónicas de ese tipo, que no pueden devolver los cuidados, digamos, en la misma moneda, pero sí de alguna manera. Entonces ahí se llevan una cuenta abierta que no necesariamente implica un balance limpio al final del día o al final de la vida del grupo familiar. Bueno, en redes y grupos comunitarios hay una reciprocidad restringida, los favores se devuelven, pero puede ser en otra moneda, en los préstamos de dinero o colaboraciones de ese tipo se devuelven con trabajo o servicios que se prestan. Y bueno, en el Estado hay ahí el mundo burocrático de una relación que trata de especificarse en términos formales. Creo que ahí también hay toda una realidad muy importante en las sociedades contemporáneas donde pasamos la mitad de la vida en estas relaciones burocráticas, donde reconocemos una cierta idea de derechos y van y vienen, y de reciprocidad, servicios que se prestan y servicios que se compensan de alguna manera. Y sin embargo, hay todo un tejido ahí de relaciones y obligaciones que termina siendo el tema de sendos tratados en el mundo de las ciencias políticas y los estudios del Estado. Y el siguiente, por favor. El monstruo de nuestro imaginario. Y este es el monstruo moral, ¿no? La persona que no sabe agradecer, ni siquiera reconocer los cuidados que recibe, que no sabe cuidar a otros seres humanos y que no sabe, cae por su propio peso, las reglas de la reciprocidad, devuelve dolor y traición por los cuidados que ha recibido. Y creo que este monstruo está en la mente cuando he tenido discusiones con educadores y especialistas, psicólogas y psicólogos especialistas en el desarrollo infantil. Y creo que su preocupación suele ser el desarrollo cognitivo, el desarrollo social de niños y niñas. Y siempre me parece que hay que insistir primero, al menos en mi lectura de textos más desde la antropología sobre diferentes sociedades humanas. Lo primero que le preocupan a todos los padres y las madres en todas las sociedades que conozco es que sus hijos y sus hijas no terminen en esta condición de monstruosidades, que no saben moverse apropiadamente en el mundo moral de los cuidados, según cómo se define ese mundo y se reglamente ese mundo en cada sociedad en particular. Bueno, ahí, siguiente, por favor, entramos incluso en el mundo de la violencia y la coerción, que creo que reconocemos una cierta vinculación entre la moralidad de los cuidados, la ética del cuidado, las motivaciones que nos llevan a cuidar y nos facultan para pedir e incluso exigir cuidados de los demás. Y en algún momento la caída en la violencia o la coerción o abusos y distorsiones de estas relaciones de cuidado que van y vienen. Entonces, prácticas coercitivas que podemos identificar por lo menos en los bordes del mundo de los cuidados, pegar, insultar, ignorar y aún así exigir que la comida esté lista, ¿no? La típica situación que casi estereotípica
situación del abuso del marido violento frente a una esposa que domina y que, sin embargo, espera que ella responderá a su violencia y sus abusos con la prestación de servicios de cuidado, la preparación de sus alimentos, entre muchos otros. Bueno, y el abuso y la violación sexual, que puede también formar parte de los bordes de este mundo que estamos tratando de trazar y entender. La marginación, el chisme, la humillación, el no sabe y ella manejar bien su hogar al contrario exige que los hijos o que el marido le colabora en las tareas domésticas y se vuelve el objeto de chismes y murmullos en algunas comunidades locales. Espero que cada vez menos. La esclavitud, un caso histórica y presente hasta en el mundo contemporáneo, por desgracia, de servicios de cuidado prestados bajo condiciones de la máxima coerción. La persona no tiene otra opción, sino realizar las acciones que le piden y hasta aparentar que lo hace desde una actitud de preocupación por la persona que es la beneficiaria de sus cuidados. Bueno, creo que los cuidados que logran, creo que aquí, para otra vez complicar la discusión y enormemente, vemos que la performance de los cuidados puede continuar, aunque sea una performance de una persona en servidumbre o una relación laboral sumamente injusta. Sin embargo, los cuidados pueden ser eficientes y eficaces desde el punto de vista de sus beneficiarios. Hay me parece que se llama síndrome de Estocolmo, ¿no? Donde la persona que vive en cautiverio o bajo condiciones de coerción se identifica con sus abusadores. Creo que es una parte de esta discusión que no podemos soslayar. El hecho de aquí va lo más importante, lo más relevante, creo, para no moviéndonos un poco fuera de los bordes de la discusión y más hacia el centro. El hecho de dar cuidados fomenta emociones de perdón y protección, pese a la respuesta de la otra parte. Yo creo que aquí hay un elemento de la psicología humana que merece mucho estudio y mucha discusión, pero nos sirve y harto en relaciones entre personas adultas y menores de edad, donde el bebito no puede hacer mucho más que sonreírle eventualmente a la persona que está prácticamente dedicando la mitad de cada día a su cuidado. Y aún así, ¿no? El hecho de cuidar despierta y sentir responsabilidad por alguien despierta sentimientos de amor y preocupación. Entonces, llegamos, siguiente, a las situaciones donde se cuida bajo condiciones sobrehumanas, frente a situaciones de discapacidad, vejez, enfermedad crónica. Pensaba aquí en las escenas que hemos visto de madres y otros familiares de bebitos con Zika en nuestros tiempos y casos que van en aumento, desgraciadamente, pero donde hay casi la total incapacidad de la persona que recibe los cuidados de corresponder, responder o incluso mantener en pie la actitud de esperanza que señala Ruddick, ¿no? Que lo hago hoy, no veo mucho cambio, mucha mejora,
pero sigo con la esperanza de que la discapacidad se va a aliviar o la terquedad moral de la persona va a poco cambiarse por una actitud más recíproca y más de responsabilidad compartida. Bueno, ¿cuál es la motivación en estos casos de la persona que presta los cuidados? ¿Cuáles son los límites? Nuevamente, el cuidado nos exige a acompañar a otro ser humano, pase lo que pase, o tenemos ahí un problema de entender los límites en nuestros propios esquemas éticos o creencias éticas y en lo que analizamos de las sociedades que estudiamos y que compartimos. Y siguiente, la cultura y las diferencias. Señalo nada más que aquí hay una gran variación entre distintas tradiciones culturales y lo que vemos demasiado, al menos en las relaciones burocráticas que señalé antes, alrededor de el Estado, los estados, su prestación de servicios y las personas que son contratadas en el aparato estatal para prestar servicios de cuidado en hospitales y programas sociales y cunas infantiles, etcétera. Y ahí hay el constante riesgo de que personas profesionales impongan sobre minorías culturales sus ideas sobre cómo deben darse y cómo deben recibirse estos cuidados. Siguiente, bueno, cuidar entonces equivale a organizarse para exigir. Y creo que este es un papel legítimo de mujeres cuidadoras dentro de las familias. No todo es manos puestas. Un poco asumo las condiciones dadas y planteo mi papel de cuidadora o cuidador de mi grupo familiar de la mejor manera, con todas las deficiencias de insumos y soportes que siento cada día, o esto me motiva a organizarme con otras personas, mis pares, en mis labores de cuidado, mis actividades de cuidado, para que podamos colectivamente exigir mejores condiciones. Cambiar los ejes o cambiar los componentes del diamante de cuidado para que la tarea de cada quien sea represente una división más justa de responsabilidades. Bueno, el movimiento de mujeres de las últimas décadas creo que refleja estas tensiones entre lo hacemos asumiendo las condiciones dadas o nos organizamos para que las condiciones y el marco de referencia para nuestras actividades de cuidado pueda mejorarse y las responsabilidades puedan repartirse mejor. Finalmente, y con esto termino, el cambio, la evolución y colapso de los sistemas de cuidado. Y esta es la discusión del momento, ¿no es cierto? Frente a dramáticos cambios demográficos, ¿cuándo y cómo y de qué manera pueden adaptarse los sistemas de cuidado actuales? Creo que ahí tenemos que percatarnos o leer las historias de tiempos de turbulencia y el riesgo de que aumenten las desigualdades de género con el corolario, en este caso, de mayores responsabilidades de cuidado que recaen sobre mujeres en las familias y en el Estado y en organizaciones comunitarias también. Y hay la atención que tenemos que poner en infancia y vejez y las sinergias que se producen ahí, pero también la competencia que puede verse entre recursos y atención que se dedican a estos dos extremos del ciclo vital. Bueno, y
novedades que pueden presentarse en los sistemas de cuidado y siempre, en todo momento, esta dimensión, la dimensión o las dimensiones que nos han ocupado en esta charla, la dimensión emocional, la dimensión ética, la dimensión que habla de creencias, convicciones religiosas de unos y otros, y la dimensión moral siempre va a estar presente bajo los cambios que sean. No dudo que vamos a seguir escribiendo novelas y viendo películas que hablan sobre, qué sé yo, el trabajo emocional por parte de robots y muchas otras realidades por venir, pero las dimensiones que nos han ocupado hoy siempre van a estar ahí para nuestro análisis y nuestra preocupación. Gracias. Ahí termino. Sí. Muchísimas gracias, Janine. Alba, perdona. Sí, nada, mil gracias, Janine, otra vez por tu participación. Es un lujo tenerte aquí y también, bueno, por traer este tema que nos resulta tan interesante, ¿no? Incorporar la moralidad para pensar en las economías, en los mundos del cuidado. Entonces, vamos a abrir el espacio de debate, de preguntas, dudas. Bueno, os animamos a todas y a todos los participantes a que lo hagáis, a que participéis por medio de estos dos mecanismos que os decíamos, que una manera es introducir vuestras preguntas bueno, en el foro y podéis escribirlas y yo las compartiré con Janine. Y la otra manera es que pulséis una pequeña manita y de esa forma os podemos bueno, pues dar el micrófono para que habléis y compartéis vuestras reflexiones y vuestras preguntas. Entonces, de momento no hay nadie que quiera hacer una pregunta. Vamos a ver si en unos minutos nos comparten dudas, preguntas, experiencias. Y bueno, no sé si mientras tanto pues te lanzo yo una pregunta, Janine. Bueno, magnífico. Venga, pues en torno a la relación entre moralidades y género, igual preguntarte, ¿no? ¿Existen moralidades privilegiadas en relación con el género? Bueno, y en relación con esto, si podrías hablar un poco de qué moralidades se construyen en torno a la masculinidad hegemónica y su relación con los cuidados. Está muy interesante el bueno, comentario, pregunta, porque de hecho tenemos como en el imaginario, de muchos de los tratados sobre las mujeres, incluso creo entre feministas hace algunos años, esta idea de las mujeres como guardianas de la moralidad de todas las sociedades, ¿no es cierto? Los hombres podían salir al mundo cruel de las relaciones económicas, tenían que competir en la política, un poco ponerse en una actitud de cazador y despiadado que arrasa con todo lo que y todos los que se ponen en su camino. Pero de alguna manera la moralidad y la sociedad en su conjunto podía seguir funcionando sobre bases morales y éticas, porque las mujeres estábamos ahí para defender esos ideales, transmitir ideales de comportamiento y respetuoso y ético a las nuevas generaciones. Ahora, creo que para muchas feministas ha sido bien complicado, ¿no? El volver a examinar esta suerte de división sexual del trabajo en el mundo de la ética y la moralidad, incluso la religión, ¿no? A veces la mujer va a misa para que el marido pueda, no sé, mirar su partido de fútbol o dormir esa tarde el domingo en la mañana, incluso llega a ese punto, ¿no? Y algunos de los estereotipos, insisto, pero yo creo que
el tema ahora para nosotros es discutiendo, ¿no? Colectivamente, cómo podemos un poco poner las cosas en su sitio, donde reconocemos la necesidad de los hombres también de sentirse como personas morales, personas éticas, personas que merecen el respeto y que tienen un respeto propio, ¿no? Y que pueden sentirse tan plenamente humanos, no simplemente maquinarias para generar dinero y demostrar su poder y su falta de consideración para los demás. Pero sí es una, definitivamente hay un tema ahí de división sexual del trabajo que necesita trabajarse. Yo sé que se trabaja en algunos grupos de hombres, ¿no? Que se reúnen para discutir las nuevas masculinidades. Y esto tal vez no lo ponen tan en términos de moralidad y ética, pero sí de respeto y de reciprocidad y otros conceptos que están aquí presentes. Emotividad, el acceso a las emociones incluso. Estupendo, muchas gracias, Janine. Hay 3 manos levantadas, entonces voy a abrir el micrófono de la primera persona que ha levantado la mano, que es Alba Carosio. Hola, Alba, no sé si nos escuchas. Hola. No podemos oírte. Bueno, como hay veces que tenemos problemas con el audio, Janine, tú tampoco escuchas a Alba, ¿verdad? No escucho. Pues te pedimos, Alba Carosio, si puedes escribir tus preguntas en el foro para las preguntas porque no logramos escucharte. Vale, vamos a continuar con la otra mano levantada, a ver si es posible ahora. Jenny Brom. Hola, Jenny. ¿Aló? Hola, a ti sí te oímos. Sí, pues adelante. Sí, soy yo, Jenny Cecilia Brome. ¿Cómo han estado? Hola. Bueno, mil gracias de verdad por toda esta cantidad de aprendizajes que nos comparten. Son demasiado valiosos para todos nosotros. Sí. A ver, Jenny, se te escucha un poco entrecortada. No sé si es problema de la conexión o de tu audio. ¿Me oyes? Volvemos a tener problemas con el sonido. Bueno, a ver, voy a dar la última palabra, a ver si lo conseguimos con Mónica. Y si no, os pediría a todas las personas que habéis levantado la mano, os agradecemos el intento, pero parece que estamos teniendo problemas. Vamos a intentarlo con la última persona y si no, os pediríamos a todas que por favor transcribáis vuestras preguntas y comentarios en el foro, ¿vale? La siguiente es Mónica Liliana Mambi Castañeda. Hola, Mónica. Sí, muy buenos días para todos y para todas. Mil agradecimientos por esta oportunidad en este curso, por la conferencista. Muy valioso todas estas experiencias y lo que nos comentan en la conferencia. Yo tengo, no sé si son inquietudes, pero quiero preguntar sobre esas sensaciones de culpa que a veces sentimos nosotras, a veces como madres, los hijos, ¿cierto? Cuando cuidamos y que entregamos pues muchas cosas, ¿cierto? Y a veces sin esa reciprocidad y de una u otra manera nos sentimos a veces decepcionadas, ¿cierto? Porque cuando recibimos de ellos ese desagradecimiento nos sentimos como culpables, lo que decía la conferencista, a veces no sabemos si dimos mucho, si dimos poco, entregamos tanto. Entonces, ¿cómo darle ese manejo a esa situación de nuestra parte? ¿Cómo manejamos nosotros esas sensaciones? ¿Cómo lograr no sentirnos
como no tan afectadas porque siempre damos mucho y recibimos poco a cambio, ¿cierto? Y quisiera que me ampliara más sobre el asunto de la disonancia cognitiva. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Pues cuando quieras, Janine. A ver, bueno, voy a tratar de responder, pero yo creo que ahí falta muchísima investigación o testimonio, y puede ser incluso testimonio en forma de relatos, narrativas, poesías. Nos falta acceder mejor y más a las vivencias de, sobre todo, madres, porque mal que bien, creo, cuando hablamos de familias y cuidados, estamos todavía frente a un mundo donde el mayor peso recae sobre estas personas que somos y que hemos tenido y que llamamos madres. De hecho, se habla mucho ahí en esos casos de una reciprocidad en cadena, un poco que yo recompenso los cuidados que recibí de mi madre al cuidar a mis hijos o personas menores de edad que reemplazan a los hijos. No toda mujer tiene que producir descendencia para involucrarse con el cuidado, la crianza de las nuevas generaciones. Pero ahí hay entonces un ciclo que va a lo largo de las generaciones cumpliéndose. Ahora, yo también creo personalmente, es un tema para discutir, pero creo que sí, efectivamente, los cuidados incluso en esa relación tan primordial de responsabilidad de una madre o de los padres por un ser humano totalmente indefenso, sin capacidad alguna para cuidar su propia vida y su propia atención y posibilidad de sobrevivencia. Creo que aún en esa relación hay ciertos límites, o sea, necesitamos discutir cada vez más la ambigüedad o los sentimientos tan complejos entre percibir que hice muy poco o hice muy mucho, sobreprotegí o no hice lo suficiente. En ese sentido, la disonancia, de no tener mucha pauta. Tal vez es un tema que recorre el mundo de los cuidados en general, la falta de mucha pauta, como que cada persona tiene que inventarse en este mundo de una manera propia, con ciertas señales que vienen de su sociedad y de su tradición cultural. Pero a detalle es cada quien tratando de poner su mejor esfuerzo y su mayor creatividad y hacerlo de una manera que termina y al menos satisfaciendo su propia sensación de responsabilidad. Bueno, seguro que voy a dejar muchas cosas sin aclarar. Además se está animando el debate, o sea que tenemos varias preguntas que si quieres te las leo, Janine. Mira, te leo la primera. Sí, a ver. Es de María Dolores Ofelia. Dice, caso real, una mujer de 85 años que vive con una hija con esquizofrenia tipo 3 que no se atiende y golpea a la madre. ¿Quién es responsable de su cuidado? Hay hijos adultos que solo indican que la madre no quiere salir de esa casa y la mujer enferma y con esa discapacidad tampoco. ¿Quién es responsable del cuidado de ambas y cómo aplica la ley esta responsabilidad en México? Bueno, definitivamente me tendrán que disculpar por mi desconocimiento de la ley o las leyes en México. Pero el caso sí me sirve para recalcar esa idea. O sea, los cuidados no tienen que ser
infinitos, al menos no cuando recaen sobre una sola persona. La madre, en este caso, me parece que está puesta en una situación donde le tocaría más bien unirse a un movimiento para una reforma legal y reforma de las instituciones sociales en México, en este caso, y antes de ella soportar una situación de tal injusticia. Y bueno, creo que es otra referencia a esto que se discute cada vez más en la psicología, ¿no? De la codependencia. Situaciones donde los cuidados vuelven o se tornan en una situación tan casi de abuso mutuo, en lugar de dar o abrir la posibilidad para el crecimiento de ambas partes o todas las partes involucradas. Aquí hay mucho y mucho que uno quisiera poder cambiar en esta situación. Te leo la siguiente pregunta, es de María Juana Soto Santana. Buenos días, menciono que a trabajo igual, salario igual. ¿Cómo se puede valorar en tiempo de cuidado sobre el salario para que el pago sea mensual? Qué bravo la discusión con nuestros economistas y gobernantes sobre ¿y cómo lo pago y quién lo paga? Yo no estoy en la línea de quienes exigen salario por trabajo doméstico. Me parece muy difícil creo que me da mucho temor la idea de burocratizar y fiscalizar ese mundo, más allá de las normas sociales, un poco los acuerdos y la visibilidad que tienen nuestras acciones entre personas cercanas y nuestras comunidades y colectividades que de alguna manera escogemos y respondemos frente a ellas, ¿no? Entonces, sin embargo, yo creo que aquí lo que es muy evidente es cómo el mundo sí de salarios y sueldos, el mundo laboral, tiene que crear más espacio para las tareas de cuidado y los tiempos de cuidados. O sea, creo ahí tenemos un largo recorrido por hacer, un recorrido político, ¿no? De plantear demandas para más tiempo libre para tareas familiares, que no necesariamente pueden especificarse, o sea, simplemente la persona que está frente al cuidado de alguien reconoce que hoy día me necesitan más en mi grupo familiar de lo que me necesitan en el trabajo. Y, o sea, mayor flexibilidad en los tiempos, lugares, presencia y no presencia en el mundo laboral. Y yo montaría los esfuerzos por ahí. ¿Siguiente? Sí, la siguiente pregunta de Carolina Muñoz dice: muchas gracias, Janine, por tu presentación. Mi pregunta es cómo integrar el cuidado desde una perspectiva ética y moral. ¿Me estás escuchando? Es que mi pregunta es cómo integrar el cuidado desde una perspectiva ética y moral feminista en los marcos éticos de nuestras culturas y sociedades. ¿Cómo trascender las visiones esencialistas en esa discusión? Ya se tiende a polarizar y a subvalorar la dimensión del cuidado en la discusión de la igualdad. Saludos desde Chile. Bueno, mis saludos también. Muchas gracias por la pregunta. Esa idea de las mujeres guardianas de la moralidad, creo es lo que acá se refiere como la visión esencialista. Y sí da mucha preocupación. O sea, es una trampa donde yo entiendo no podemos caer. Tenemos que adelantar esta discusión sobre la ética del cuidado con una mirada tanto a varones y mujeres,
como seres humanos que tenemos una dimensión ética. Creo que el respeto y el autorrespeto incluso ahora figuran en los cálculos del desarrollo humano y qué tanto los países han avanzado en esta línea. Yo entiendo que toda persona, hombre o mujer, quiere vivir con la sensación de que estoy actuando como una persona responsable y que se conduce correctamente frente a los demás. Entonces, primero, tal vez trabajar más el lado de la ética y la moralidad entre los varones y la importancia que tiene en su vida y su autoimagen y sus posibilidades de respeto y reconocimiento, y la contribución que hace en su construcción de una visión de sí misma como personas de bien, y su participar en relaciones de cuidado como proveedores de cuidados y proveedores comprometidos y competentes. La siguiente pregunta. Nuevamente, con mis disculpas por no poder seguirla y tener más una ida y vuelta con cada uno de ustedes. Sí, es una pena que no hayamos podido funcionar con el audio. Seguimos con otra pregunta que es de María Juana Soto. Dice, para evitar las prácticas coercitivas, ¿qué necesitamos hacer para mejorar la calidad de cuidados para los mismos familiares que necesitan más de estos cuidados de tiempo completo? ¿Se tiene que capacitar a los cuidadores y quién sería la instancia de esa capacitación? Sí, lo primero que se me viene a la mente es capacitar a los cuidadores para que reconozcan que tienen límites. O sea, yo entiendo que la violencia ingresa en estas relaciones íntimas y de cuidado cuando tratamos de exigirnos demasiado o exigir de otras personas más de lo que son capaces de y saben dar. Entonces hay, de hecho, un proceso de aprendizaje. Se aprende a cuidar. Se aprende a cuidar, ¿cuál es la frase? Sin morir en el intento. Creo que no estamos obligadas ni obligados a morir en el intento. Estamos obligadas y obligados a reconocer cuando estamos al borde de estallar o cuando estamos al límite de nuestras posibilidades y realmente tenemos que exigir ayudas, colaboraciones, mayores recursos, el compartir. Claro, ahí en temas de los cuidados a tiempo completo, enfermedades crónicas, discapacidad grave y bebés con Zika. Ahí creo en el fondo tenemos para miles y probablemente billones de familias y grupos de cuidadores. Y un tema de recursos económicos. Porque claro, una cosa es poder pagar a 3 enfermeras y enfermeros en 3 turnos que ayuden y no tener los recursos para poder pagar o poder contar con instituciones donde se realizan terapias o se enseñan estas cosas y no poder contar con ese tipo de recursos. Nuevamente, la necesidad de visibilizar vacíos en los 4 puntos del diamante de cuidado y montar una movilización organizada y eficaz frente a los vacíos y la necesidad de cubrirlos. Sí, tenemos el siguiente comentario, es de Gisela Sofía Briseño. Dice, mi comentario es el siguiente. En general considero que la realidad abruma a las mujeres debido a que son ellas, nosotras somos, las que tienen la carga mayoritaria del cuidado.
Ellas son las que buscan la conciliación, ellas tienen los dilemas éticos y morales y ellas son las que están buscando el cambio. Entonces, ¿cuál debe ser el camino o la línea prioritaria de las políticas públicas desde el Estado? ¿Cómo enfrentar el reto de sumar a los hombres en esta necesidad de cambio? Gracias y saludos. Ahí estamos frente a la cuestión que lo plantea o lo vi por primera vez en un hombre en realidad que escribe en un compendio de trabajos sobre maternidad, paternidad y estos temas hace 30 años. Pero él se pregunta, ¿por qué los hombres no cuidan a los bebés? O tratan de evitarlo, o trataban en todo caso hace 30 años de evitarlo por todos los medios. Y se pregunta, ¿es que estas son tareas intrínsecamente desagradables? O sea, es intrínsecamente tan desagradable para un ser humano cambiar el pañal de un bebé, o lavar los platos, o limpiar la cocina después de preparar el almuerzo, o limpiar los baños, o no, todas estas, estos escenarios donde podemos pensar en que podría haber un tema de olores o sustancias que preferiríamos como que no pensar mucho. Bueno, él responde la pregunta diciendo que no, aquí no es para tanto, tan grave no es, ¿no? En todo caso, hay muchos seres humanos que superamos el desagrado que podemos sentir, o nos ponemos una mascarilla y ya se acabó, ¿no? Y creo que hay ese elemento, un poco desmitificar las tareas de cuidado y tareas de atención a una casa y sus integrantes, y quitando este elemento de, qué horrible, qué penoso, qué desagradable, ¿no? Y luego tratar de alguna manera de ingresar un elemento de humor. O sea, no sé si eso nos llevaría muy lejos en conversaciones con formuladores de políticas, pero por lo menos conversaciones más a nivel de uno a uno, ¿no? El otro estereotipo que hay frente a la mujer que cuida, ¿no? Es una mujer que está todo el tiempo renegando, exigiendo, renegando, criticando, exigiendo. Y no poder plantear el argumento de, bueno, si no me quieres ver renegando todo el tiempo, ayúdame con la carga de trabajo que hay que hacer frente a este bebé, o frente a los niños que tienen que prepararse para ir al colegio, o frente a otros cuidados y otras personas que necesitan cuidados en el grupo familiar. Entonces, hay que de alguna manera bajar la guardia y bajar ciertas defensas que los hombres, sobre todo, han levantado alrededor de esa cuestión, donde ellos, creo, tampoco pueden ver que, bueno, pues no es para tanto y hasta no es tan grave. Y bueno, si lo hago, si acompaño, si hago mi parte, de repente voy a tener una relación mucho más feliz y agradable con las personas con quienes comparto mi vida familiar. Pues gracias, Janine. Tenemos otra pregunta de Juliana Maya. Hola, muchas gracias por la exposición. Pregunto si, en su opinión, es necesario romperse con el sistema actual de cuidado para que se construya instituciones y mecanismos de apoyo con relación a la responsabilidad social por el cuidado y para que las mujeres tengan condiciones de participación en la esfera pública. ¿Es necesario romper con el sistema actual de cuidado? Pregunta. Con el sistema actual de cuidado, no lo creo. O sea, hay esta mezcla de grupos familiares, grupos íntimos, en el lenguaje de Salicer, y instituciones públicas, comunitarias, y, etcétera. Yo
veo ahí mucha conexión con lo que ocurre en una comunidad indígena de la Amazonía peruana, veo algo más o menos análogo al grupo íntimo familiar, a la comunidad en su conjunto que asume ciertas funciones. Entonces, como que tengo que sacar la conclusión que aquí hay algo que forma parte poco menos que el disco duro de la humanidad, de la especie, ¿no? Que entendemos los sentimientos de preocupación y el compartir o reconocer situaciones dolorosas en otros seres, creo que eso lo compartimos incluso con otros primates y ciertas otras especies. Entonces, eso no veo la necesidad de tocarlo o refundarlo desde las bases. Lo que sí, donde veo esa necesidad, es el mundo laboral. Yo creo que el mundo laboral pueden, si quieren, ponerlo en un marco de una crítica al capitalismo y cómo ha visto a bien organizar el mundo laboral de unos y otras, o pueden ponerlo en otros marcos, ¿no? Un poco menos tremebundos, digamos. O con implicancias un poco menos radicales. Pero yo creo que ahí es donde hay que, si pensamos en rompimientos, yo creo que esa palabra aplicaría a algunos de los cambios que hay que hacer, más bien en esa parte del mundo del diamante de cuidado y en general la organización de nuestras vidas. Pues la siguiente pregunta es de Jenny Brome, que es la compañera que quiso hablar por el micrófono, pero no lo conseguimos. Dice, 1000 gracias, muy valiosa la conferencia. Por favor, si se puede ahondar en 2 temas, el monstruo de nuestro imaginario y la educación, y el tema de la turbulencia actual, cómo impactará el tema de cuidado y género. 1000 gracias. Comienzo por lo segundo, porque es un poco más directo, más puntual. Yo creo que en la historia de los cambios, momentos de grandes cambios en las sociedades, creo que muy regularmente vemos que primero empeoran las cosas en conexión en relación con la igualdad de género, antes que mejorar. Entonces ahí se habla del backlash en inglés o de retrocesos y reacciones y probablemente en algunos grupos, incluso movimientos religiosos en nuestros tiempos, observamos eso, ¿no? Como un retroceso en lo que es una marcha que y quisiéramos que fuera constante hacia una mayor igualdad de género. Y entonces a mí me da mucho miedo que el mundo de los cuidados puede un poco cambiar para peor o sufrir muchos ataques y dardos y retrocesos y confusiones antes de que lleguemos a consensos sociales que implicarían un soporte adecuado para cambios dentro y fuera de las familias y las instituciones públicas. Entonces, el monstruo de nuestro imaginario, creo que ahí apelo a la literatura. Creo que tenemos algunos retratos en novelas y el cine de personajes que pueden ser hombres o mujeres, no lo prejuzgo, pero de personas que nos impactan y probablemente sirven a los artistas justamente por el impacto emocional que nos producen. Es como un fantasma, un espectro, un pistaco, como dicen en los Andes peruanos, ¿no? Un ser sobrenatural que todo lo humano lo convierte en negativo, lo hace al revés.
y creo que realmente por algo circulan estas obras de arte y estos mitos de pistacos y otros monstruos en al menos toda tradición cultural que yo conozco. Y yo creo que es por algo que realmente nos espanta la idea que un bebito inocente podría llegar a crecer y convertirse, de alguna manera pasar por una experiencia de educación y socialización y relación con otras personas y salir como un monstruo, totalmente autocentrado, incapaz de sentir empatía con otras personas. Creo que de ahí viene la idea de, no sé si es el Frankenstein o su creador o cómo, pero ese es lo que tenía en mente. Muchas gracias. Te señalo un comentario de Jenny que ha hecho después de tu pregunta anterior, a modo de diálogo con tu aportación. Dice: bravo por esa respuesta, Juliana, tiene toda la razón. La descontextualización con el mundo laboral y el tema de conciliación vida-trabajo es una urgencia para lograr mejorar el diamante de cuidado. Y otra compañera que se quedó por el camino fue Alba Carosio, que intentó hablar con nosotras y no pudimos establecer conexión. Entonces, bueno, le pedimos si quiere compartir su comentario otra vez por el chat. Y si no, continúo entonces con la siguiente pregunta, que es de Marta Elena Trejo. Dice: ¿cómo reconocer los síntomas del síndrome de Estocolmo y cómo salir de ahí? Saludos desde Texas. Tal vez en el mundo donde nos estamos moviendo hoy día, síndrome de Estocolmo tiene unas connotaciones muy específicas, ¿no es cierto? En el mundo de el tráfico de personas, la trata, el cautiverio, la esclavitud, tal como se presenta en el mundo contemporáneo. Y creo que va un poco más allá de la referencia que yo hice, va un poco más allá de lo que quisiera y colocar por lo menos en primera plana en esta ocasión. Creo que va más en la línea de lo que en la psicología se habla como codependencia, ¿no? Está incluso una situación con la cual comenzamos, ¿no? De una madre de muy avanzada edad que sin embargo se ve prácticamente atrapada en una relación de cuidados, pero nada recíprocos, o al menos no en el sentido que quisiéramos, con un hijo o otro familiar. Y esta idea de codependencia, y creo que por algo los psicólogos han demorado en reconocer los riesgos de los excesos de abnegación, excesos de autosacrificio, excesos de un poco borrarse la persona que cuida y sus propias necesidades frente a las felicitaciones y un poco la celebración de su infinita entrega a otra persona. Y creo que ahí los psicólogos, las psicólogas, lo que nos enseñan es que es muy difícil que la propia protagonista o el protagonista se dé cuenta de la situación en la cual se ha metido poco a poco, paulatinamente, sin casi con cada nuevo sacrificio ceder cada punto, darse cuenta que se está enterrando cada vez más en este vínculo insano de codependencia, que tiene que haber una tercera persona que está ahí llamándole la atención. Y creo en la práctica, al menos nuevamente, apelo a mi lectura de obras de literatura o testimonios o lo que uno escucha incluso de sus amistades, ¿no? Que casi siempre alrededor de la cuidadora o el cuidador hay una variedad de opiniones
no estás haciendo demasiado. No le sigas ayudando a amarrar los zapatos. Ya ese niño está en edad de hacerlo solo, ¿no? O no le sigas atendiendo de esa manera. O sí necesita. O sea, felizmente en, en todo momento nos vemos rodeadas de cruces, de diferentes visiones, de diferentes partes, y el tema es tomar muy en serio, ¿no? Señalamientos que nos podrían ayudar a tomar conciencia de cuándo estamos haciendo demasiado y dando demasiado o restando responsabilidad a la otra persona, que cuando para su propia felicidad más tarde, debería asumir esta responsabilidad, incluso de devolver los cuidados que le damos. Pues Janine, Marta, Elena Trejo, que acaba de lanzarte la pregunta, ha levantado la mano. No sé si quiere hacer alguna devolución. Voy a tratar de darle voz y a ver si podemos hablar con ella, y si no, ya quedaría otra última pregunta y cerraríamos, porque estamos llegando a la hora final. Entonces voy a tratar de abrir el micrófono a ver si esta vez funciona. Sí, buenas. Hola. Sí, hola, Hola, Marta. hola. ¿Me Sí, escucha? buenos días. Sí. ¿Sí me escucha? Ajá. Sí, adelante, sí. Oh, estoy encantada de unirme a esta conferencia. Estoy estudiando relaciones internacionales y para mí esto es oro molido. No, solamente quería agradecerle, escuché toda su respuesta. Estoy tomándolo en el contexto internacional, ¿verdad? ¿Cómo es que este síndrome de Estocolmo, hasta cierto punto, a los inmigrantes aquí en el país de los Estados Unidos, estaríamos hasta cierto punto defendiendo a nuestro agresor, por decirlo así, ¿verdad? Las leyes que se están levantando en torno, sobre todo en Texas, la SB4, en contra de las ciudades santuario, en contra de los inmigrantes, me parece, estoy llena de ideas, ¿verdad? Me ha abierto un mundo de ideas y estoy muy emocionada con esto. ¿Hasta qué punto ellos tienen esa responsabilidad de obedecer la ley y hasta qué punto tiene la ley la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos? No sé si me puedo explicar correctamente. Bueno, sí agradezco el haber contextualizado la pregunta, la referencia, porque de hecho cambia. Ahora sí entiendo. De hecho, o sea, yo pienso en la situación de la mujer que está sirviendo como nana y como trabajadora doméstica en un hogar donde hay tanto, o sea, no solo su identificación con la familia a la que atiende y que probablemente le recompensa bastante poco por lo que hace y por la entrega que hace, y la posibilidad de que ella pierda la mínima protección que esa familia esté dispuesta, la familia y más allá, ¿no? La comunidad o la comunidad política a la cual pertenece esa familia frente a esa persona. Entonces, me parece muy rica como una beta para la investigación y para seguir reflexionando. No tengo una respuesta muy clara en este momento, pero sí sensacional pensar en una situación que no es inusual, como sería la trata o la esclavitud tal como las imaginamos, al menos en el mundo contemporáneo. Pero la migración a otro país, y generalmente en funciones y actividades que implican el cuidado y donde la relación de reciprocidad no está nada clara. Sí. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Marta. Pues vamos a leerte la última pregunta. Janine, es de Minerva Machado. Dice, ¿se debe entonces pensar que la educación hacia los hombres es fundamental para que se vinculen o participen de los cuidados que realizamos las mujeres al interior del hogar? Definitivamente, sí. Y su educación desde niños, porque tantísimas veces se escapan con esa idea, no, pero yo me demoro 3 veces lo que tú te demoras.
porque, claro, una niña probablemente comenzó a observar a su mamá o su abuela hacer muchas cosas desde muy temprano y echó una mano, aprendió, practicó, tiene como un sexto sentido, ¿no? Sobre cómo esto se debe realizar, cómo se puede atender a un niño enfermo, ¿no? en la casa. Y el esposo que dice, primera vez, no he prestado atención, no lo hago tan bien, y hay que, entre el humor, la risa y la disposición de tener paciencia con la inexperticia de muchos hombres, hay que dar ese paso de convencerles que lo deben hacer y además que lo pueden hacer, y lo pueden hacer a veces mejor que la mujer. Bueno, pues muchísimas gracias, Janine. Nos encantaría seguir debatiendo contigo todas estas cuestiones, pero ya no tenemos más tiempo y tenemos que cerrar la webconferencia. Bueno, os quería decir antes de nada, porque estaba alguna persona solicitando la grabación o el PDF de la presentación, a las personas que son del curso de Economía de los Cuidados, colgaremos la grabación y el PDF de la presentación próximamente, y a las personas que no son del curso y les interese, por favor, escriban o remítanse al centro de formación, que les enviaremos el PDF con la presentación. Entonces, bueno, con esto nada más. Queríamos agradeceros a todas las participantes por este debate tan activo, porque os hayáis animado también a hablar a través de los micrófonos, y a Janine, por supuesto, una vez más, que esté con nosotras, que es un lujazo tenerte aquí, Janine, y un lujazo poder incorporar esta mirada también, pues, del mundo de lo simbólico en el ámbito de los cuidados, de las moralidades, para no solamente ceñirnos a la materialidad de los cuidados, ¿no?, cuando estamos analizando y comprendiendo las economías de cuidados. Así que un lujo estar contigo otra vez, y mil gracias, Janine. Ay, muchas gracias a ustedes, muchos éxitos en el curso y en todo lo que van a hacer después con estas ideas que estamos aquí debatiendo. Mil gracias. Gracias. Y bueno, sin más, pasamos también a presentaros o a recordaros la siguiente conferencia. El próximo martes a la misma hora, a las 11:30 de la mañana de la hora de Nueva York, estará con nosotras María Ángeles Durán, doctora en Economía, y ella nos hablará sobre el futuro del cuidado. Así que nos vemos la próxima semana.